Capítulo 1. La noche que él me dejó con nada más que un cuerpo roto. Sean no lloró cuando la puerta principal se cerró con un clic. Solo miró el espacio donde Gregory había estado de pie hace unos minutos, sosteniendo una caja con las últimas de sus cosas. El aroma de su colonia aún persistía ligeramente en el apartamento, mezclado con el olor estéril del spray limpiador y el viejo pulidor de madera que Sean nunca usaba pero que Gregory insistía en usar. El silencio que siguió fue opresivo. No era simplemente tranquilidad. Era sofocante. Un vacío final y resonante dejado por alguien que ya había desaparecido emocionalmente mucho antes de su partida física. Sean permanecía inmóvil en su silla de ruedas, las manos apretadas en los reposabrazos, con la mandíbula apretada hasta que dolió. No iba a llorar. En cambio, miró el techo blanco agrietado del apartamento que solían decorar juntos. Un lienzo pálido en acuarela con imperfecciones de telaraña, igual que él. Su mirada se deslizó hacia la puerta del dormitorio, abierta solo lo suficiente para dejar que sus recuerdos se arrastraran. Esa noche había estado lloviendo. El aire olía a asfalto mojado y algo eléctrico, el tipo de tormenta que se siente personal. Gregory había estado enviando mensajes de texto. Siempre escribía mensajes en el asiento del pasajero, las piernas cruzadas, un pie rebotando ansiosamente como si el mundo le debiera algo mejor que cualquier momento en el que estuviera. Sean había reído de algo en la radio. Y entonces, el sonido de los neumáticos patinando. Metal gritando. Un segundo de ingravidez. Luego nada. Cuando despertó, Gregory ya había cambiado. No físicamente, pero en la forma en que miraba a Sean, como si fuera un jarrón de cristal que se había roto. En demasiados pedazos. Lástima. Distancia. Una mano suave en el hombro en lugar de labios en la boca. Sean había perdido más que el uso de sus piernas en ese accidente. Había perdido a alguien que no podía ver más allá de eso. Un golpe sacudió la puerta. Se abrió antes de que pudiera contestar. Marley irrumpió como una inundación repentina de perfume, pulseras tintineantes, y todo el caos que Sean. Ya no tenía energía para resistir. Te juro por Dios, si todavía estás deprimido, te voy a lanzar al tráfico. Pero con cuidado. Tráfico accesible para sillas de ruedas. Sean puso los ojos en blanco. Genial. Muy solidaria. Marley se apoyó en el respaldo de su silla. Ha pasado un mes, Sean. Él simplemente se fue. No, replicó suavemente. Se fue en el momento en que dejó de mirarte como si siguieras siendo tú. Esto, hizo un gesto hacia el apartamento medio vacío. Esto es solo él haciendo el papeleo. Odiaba que ella tuviera razón, pero siempre tenía razón, y siempre era exasperantemente altisonante sobre ello. Necesitas café, declaró. Necesitas aire. Necesitas un nuevo hombre, pero voy a empezar con café. No quiero salir. No querías levantarte de la cama, Lasem. Ana pasada, y sin embargo aquí estamos. 15 minutos después, Sean se encontró rodando a regañadientes junto a Marley por la concurrida acera, refunfuñando para sí mismo. Ella llevaba gafas de sol demasiado grandes para su cara, y una bufanda de neón rosa como si estuviera protagonizando su propia película. El café era pequeño, cálido, con paredes de ladrillo y el aroma a granos de espresso molidos y canela. Era casi lo suficientemente acogedor como para que Sean olvidara lo expuesto que se sentía. Hasta que llegó a la rampa. No era empinada, pero sus manos resbalaron ligeramente. El vaso en su regazo se inclinó. Intentó equilibrarse, avanzar, y en el lapso de un respiro, todo el vaso de papel de café helado se derramó sobre sus jeans y se acumuló en la base de su silla. Maldita sea, siseó, inquieto, intentando retroceder torpemente. Antes de que Marley pudiera lanzarse hacia adelante, alguien más lo hizo. Un par de manos grandes se acercaron y detuvieron su silla suavemente. No demasiado rápido. No demasiado repentino. Calmado y experimentado. El hombre se agachó junto a él y ofreció una sonrisa torcida bajo un cabello rubio desordenado que parecía que no había visto un peine en una semana. ¿Estás bien?, preguntó el extraño, con voz baja y tranquila. Sean parpadeó. El hombre tenía ojos grises, serenos y extrañamente amables. Sin compasión. Estoy bien, murmuró Sean, intentando recomponerse. Sintió el calor subir por su cuello y se maldijo por sonrojarse. No necesitaba ayuda. El hombre inclinó la cabeza, como si Sean le resultara ligeramente divertido. Genial. Entonces, la próxima vez que intentes bautizar tus muslos con café, te dejaré hacer lo tuyo. Sean entrecerró los ojos. Esta es tu versión de ser encantador.
No estoy seguro, dijo el hombre, levantándose. ¿Funcionó? Marle, ahora detrás de Sean con una enorme sonrisa, aclaró la garganta ruidosamente. Creo que es adorable. Sean gimió. El hombre dio un paso atrás, limpiándose las palmas en sus jeans, dejando rastros tenues de café. Llevaba una camiseta azul marino descolorida y las mangas enrolladas mostrando los antebrazos fuertes salpicados de aserrín y un poco de grasa. ¿Mecánico? ¿Constructor? No huele a colonia. Más bien a cedro y sudor. Te conseguiré otra bebida, ofreció el hombre, ya girando hacia el mostrador. No pedí. Sí, llamó sobre su hombro. Te estoy ignorando. Sean miró a Marle. Te odio. De nada. El hombre volvió 2 minutos después con una nueva taza y la colocó suavemente en el regazo de Sean como si estuviera hecha de vidrio. Esta vez, intenta beberla antes de lanzarla a tus pantalones. Sean lo miró fijamente. Gracias, supongo. El hombre sonrió. Nos vemos. Y así, simplemente se alejó. No hay miradas persistentes. No hay comentarios raros. No hay disculpas incómodas. Simplemente se fue. Sean se quedó allí atónito. De acuerdo, Marle susurró en su oído, prácticamente saltando. Ese hombre definitivamente te estaba mirando. No lo estaba. Por supuesto que sí. Y he vivido lo suficiente para reconocer el coqueteo que no viene acompañado de condescendencia. Sean miró la puerta cerrarse detrás de la ancha espalda del hombre y sintió un destello de algo que no había sentido en semanas. Calidez. Una risa intentando llegar a su garganta. La posibilidad de un momento no sobre lo que había perdido, sino sobre lo que todavía podría encontrar. No sabía quién era el desconocido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, esperaba volver a verlo. Capítulo 2. Un mecánico gruñón con manos suaves y una sonrisa secreta. Sean ni siquiera fingió que fue un accidente esta vez. Rodó hasta el café familiar, con el corazón latiendo como si se adentrara en territorio prohibido. No porque el lugar hubiera cambiado, ni por el viento insoportable que lo empujaba. Como algún dios mezquino, sino por la absurda posibilidad de encontrarse con ese hombre nuevamente. Ese con ojos tranquilos y manos que parecían saber cómo sostener algo sin romperlo. Se dijo a sí mismo que no se trataba de él. Se trataba del café. Y del aire. Y la voz implacable de Marle resonando en su cerebro, necesitas ver a personas que no hagan. Te sientas como un paciente. La campanilla del café tintineó sobre su cabeza cuando Sean entró. La multitud de la mañana era más escasa de lo habitual. Escaneó la habitación demasiado rápido, luego intentó actuar como si no lo hubiera hecho. Leo, el dueño del café con una sonrisa permanente y un arsenal de respuestas sarcásticas, saludó desde detrás del mostrador. Mira quién ha decidido unirse al mundo de los cafeinados, dijo Leo. Déjame adivinar. ¿Quieres el mismo desastre helado con extra hielo? Sean sonrió. Sí. Un juicio extra, por favor. Leo le apuntó con un dedo imitando una pistola, siempre incluido. Iba a elegir una mesa cuando oyó el chirrido de una silla detrás de él. ¿De vuelta para otro derrame? Vino la ya familiar voz, baja y ligeramente divertida. Sean se giró, y ahí estaba él. Josh estaba de pie junto a una mesa para dos en la esquina, con un café medio ingerido en la mano, su camiseta oscura con manchas de sudor de lo que parecía un trabajo temprano en la mañana. Su cabello rubio estaba incluso más desordenado hoy, como si hubiera intentado rebelarse y perdido. Parecía cansado. ¿Y bien? Injustamente bien. El instinto de Sean era responder cortante. En cambio, levantó una ceja. Pensé que solo ayudabas a los extraños una vez y desaparecías misteriosamente en el vacío. Josh sonrió, apoyándose en la silla. Y pensé que eras demasiado orgulloso para volver. Vine por el café, dijo Sean, dirigiéndose al lado opuesto de la mesa. Tú eres solo un bono ligeramente tolerable. Josh resopló. Duro, siéntate conmigo. Prometo no rescatarte esta vez. Sean dudó, luego se colocó en su lugar con más gracia de la que pensaba tener. Por un minuto, bebieron en silencio. Luego no la pelea. Ligera y burlona. Josh lo molestó sobre su elección de bebidas demasiado dulces, mientras Sean se burló de la apariencia del leñador de Josh. Hueles a aserrín y peligro, dijo Sean, arrugando la nariz. Josh se encogió de hombros. Podría ser peor. Podría oler a espresso y sarcasmo. Sean se rió. Y fue real. No se le atoró en la garganta como una mentira. Eso lo sorprendió.
Miró las manos de Josh, más grandes que las suyas, un poco marcadas y cicatrices, cubiertas ligeramente con lo que parecía polvo fino de madera. Fuertes. Capaces. A diferencia de las de Gregory, siempre perfectamente limpias, precisas, frías. Gregory solo lo había tocado cuando las cosas estaban ordenadas. Y Sean estaba completo. Josh había tocado sus jeans empapados de café y el marco de su silla de ruedas como si no fueran nada inusual. Como si él no fuera nada inusual. La campanilla de la puerta sonó. Una mujer entró rápidamente, alta e impresionante, con ojos amables y los mismos hombros anchos que Josh. Caminó directamente hacia su mesa y dejó un vaso para llevar al lado del de Josh. «Dejaste esto en mi coche». «Genio». Josh gimió. «Diane, ¿no podrías haberme enviado un mensaje primero?» Diane miró a Sean, luego a su hermano, y luego sonrió. «Oh, ¿es este el que rescataste tan galantemente la semana pasada? ¿El incidente del derrame de café del siglo?» Josh murmuró algo que sonó como una amenaza. Diane lo ignoró y extendió la mano a Sean. «Soy Diane». Su hermana mayor, más inteligente y emocionalmente más madura. Sean le estrechó la mano, sonriendo. Sean, el chico al que él acosó con cafeína. Diane mostró una gran sonrisa. Encantada de conocer a alguien que puede igualar su sarcasmo. Josh la agarró del codo. «¿No tienes un trabajo o un paciente al que asustar?» «Hoy estoy libre, y para que lo sepas», miró a Sean, «se le da bien trabajar con las manos, pero sigue siendo un idiota, solo para que lo sepas». «Tomado en cuenta», dijo Sean, tratando de no disfrutar demasiado de esto. Diane le guiñó un ojo y se fue con un alegre saludo. El café se sintió diferente en el momento en que se fue, más silencioso, un poco más íntimo. Josh vació su taza y se levantó. «Mencionaste que la puerta de tu armario se atasca». Sean parpadeó. «¿Cómo lo supiste?» «Lo publicaste en la historia de Marley anoche. Dijiste, y cito, juro por Dios, si este armario se atasca una vez más, le prendo fuego». Sean se sonrojó. «Recuérdame bloquearla». Josh se rió. «Soy bueno con las reparaciones. ¿Quieres que le eche un vistazo?» Sean dudó, luego asintió. «De acuerdo, pero solo porque no puedo permitirme prender fuego al edificio». Una hora después, Josh estaba en la cocina de Sean, con las mangas arremangadas, agachado para examinar el terco gabinete. Sean miraba desde la puerta, tratando de no parecer obvio. El apartamento se había sentido como una tumba últimamente, silencioso, rancio. Pero con Josh en él, moviéndose como si perteneciera, se sentía menos como un lugar que Gregory dejó y más como un lugar donde alguien podría querer quedarse. Josh trabajaba con concentración tranquila, murmurando ocasionalmente entre dientes mientras desatornillaba las bisagras y realineaba la puerta. Sean admiraba cómo se movía, no torpe ni pretencioso, sino con la precisión de alguien que respetaba lo que tocaba. «¿Dijiste que trabajas con madera?», preguntó Sean. Josh asintió. «Carpintería, principalmente muebles. Cosas a medida. Solía trabajar en autos». «¿Qué cambió?». Josh se detuvo, se limpió las manos con un trapo. La vida se volvió ruidosa. La madera es más silenciosa, más paciente. Sean asintió lentamente. «Entiendo eso». Josh levantó la vista, realmente lo miró, y algo no dicho pasó entre ellos. Sean lo rompió con una sonrisa. «Bueno, señor susurrador de muebles, considere mi armario oficialmente exorcizado». Josh sonrió con desdén. «Acepto pagos en café y cumplidos sarcásticos». «¿Hecho?». Se quedaron allí por un momento, el aire quieto y cálido, y Sean se dio cuenta de que estaba sonriendo. Sin esfuerzo. No por alguien más. No para enmascarar el dolor, sino porque por primera vez en meses, quería hacerlo. Capítulo 3. No puedes compadecerte de mí si ni siquiera me conoces. El viaje fue tranquilo, salvo por el sonido de las llantas triturando la grava y el ocasional susurro del viento deslizándose por las ventanas abiertas. Josh no le había dicho a Sean a dónde iban. Simplemente apareció en su apartamento temprano esa mañana de sábado con 2 termos de café y un casual. «¿Confías en mí?». «No», dijo Sean, ya abrochándose el cinturón de seguridad en el asiento del pasajero. «Pero estoy lo suficientemente aburrido para arriesgarme». Pasaron por caminos serpenteantes, la luz del sol filtrándose a través de las copas de los árboles. Sean miraba por la ventana, extrañamente nervioso. Había pasado un tiempo desde que alguien lo había llevado a algún lugar para él, no por obligación o lástima, sino simplemente porque sí.
Josh finalmente se detuvo junto a un estrecho sendero flanqueado por altos árboles. Sean miró hacia afuera, cejas alzadas. Me trajiste al medio de un bosque. Si esto es un plan para asesinarme, no es muy original. Josh soltó un bufido. Relájate, no traje la pala. Salió y abrió la parte trasera de la camioneta, descargando una rampa de accesorios elegante y sacando la silla de Sean con facilidad practicada. Sean lo observó. Siempre se sorprendía un poco de cómo Josh manejaba las cosas sin drama. No movimientos excesivamente cuidadosos, ni tonos performáticos de déjame ayudarte, solo capacidad tranquila. Josh rodó la silla hacia Sean, quien se transfirió con un gruñido. Está bien, estoy listo para no impresionarme. No lo estarás, dijo Josh, señalando hacia el sendero. El camino se curvaba suavemente entre los árboles, lo suficientemente ancho para la silla de Sean y alisado. Con piedra natural y carpintería. No era solo funcional, era hermoso. Bordes musgosos enmarcaban el camino, y rayos de luz atravesaban el dosel arriba como vitrales en una catedral salvaje. Sean miraba fijamente. ¿Construiste esto? Josh se encogió de hombros, con las manos en los bolsillos. Ayudé a construirlo la primavera pasada. La ciudad quería algo más accesible para las personas que no podían hacer las caminatas empinadas. No es perfecto, pero es mío. Rodaron lentamente por el camino. Los pájaros cantaban sobre ellos como si supieran secretos. Sean se encontró respirando más profundamente. El aire aquí no se sentía pesado. Josh caminaba a su lado en silencio, dejando que el bosque hablara en su lugar. A mitad de camino, llegaron a un pequeño mirador. Una amplia plataforma de madera con vista al valle abajo, dorado y verde con árboles, el destello del agua a lo lejos. Josh se sentó en el banco. Sean se estacionó a su lado, bebiendo café y mirando. Por un largo momento, ninguno dijo nada. Entonces, de la nada, la voz de Sean rompió el silencio. Tranquila, cansada. A veces siento que ni siquiera soy una persona ya. Josh miró con el ceño fruncido. Pero no se apresuró. No interrumpió. Las manos de Sean agarraron las ruedas. No es la silla de ruedas, ni siquiera las escaleras, o las escaleras. Es la forma en que la gente me mira ahora. Como si fuera una obligación. Como si fuera frágil, o trágico, o... Su voz se quebró. Vergüenza arremolinándose en los bordes. Como si solo estuviera a medias aquí. Miró directamente hacia adelante, tratando de mantenerse entero. Los árboles se difuminaron ligeramente. Y la peor parte es que, a veces les creo. Josh exhaló lentamente. Sin sentir lástima. Sin estar sorprendido. Solo presente. Luego dijo suavemente pero con firmeza, entonces descubramos quién sigues siendo. Sean se giró hacia él. Josh encontró su mirada. No eres el mismo. Eso es cierto. Pero tal vez el viejo tú no sea la única versión que tiene que existir. Tal vez hay uno nuevo esperando. Y tal vez ese chico es aún más interesante. Sean parpadeó. Eso es increíblemente cursi. Josh sonrió. Trabajo con sentimientos de madera. Lo cursi está en la descripción del trabajo. Josh esbozó una sonrisa. Apenas. Pero era real. Sean se recostó, con la mirada en el horizonte. ¿Siempre hablas así? No. Usualmente gruño y amenazo con lanzar a la gente a los barrancos. Sean se rió por lo bajo. Reconfortante. Se quedaron allí otro largo momento antes de que Sean preguntara, ¿alguna vez perdiste algo grande? La sonrisa de Josh se apagó un poco. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Sí. No dio más detalles, así que Sean se quedó en silencio, dándole espacio. Josh habló lentamente. Mi mamá estuvo enferma por mucho tiempo. Cáncer. La cuidé cerca del final. Sean miró de reojo. Eras un cuidador. No oficialmente. Yo era joven. Demasiado joven. Pero era terco. Ella no quería morir en un hospital. Así que me quedé. Aprendí a levantarla, alimentarla, bañarla. Algunos días me odiaba por eso. Otros días, simplemente me tomaba de la mano. Había dolor allí, escondido bajo su tono calmado. Sean lo sintió como un murmullo bajo. Dejé de trabajar en coches después de eso, añadió Josh. El ruido se volvió demasiado fuerte. Quería silencio. Algo que pudiera moldear sin que se desmoronara sobre mí. Sean no dijo nada. Solo dejó que el dolor se asentara entre ellos como una verdad demasiado grande para decir en voz alta. Regresaron al camión en un silencio más reflexivo.
No incómodo. Solo lleno de cosas dejadas colgando en los árboles. La tarde siguiente, Sean encontró una caja en su puerta. Dentro había 3 cuadernos de dibujo. Algunos llenos, algunos medio vacíos. Lápices. Carbón. Una nota en la letra irregular de Josh. Intenta poner algo en el papel que no tenga que ser explicado. Sean miró la nota durante mucho tiempo. Luego sacó un lápiz. Al principio fue incómodo. Su mano no había dibujado en años. Pero algo en la página en blanco hizo que fuera más fácil respirar. Hojeó los bocetos más viejos de Josh. Esbozos de sillas, árboles, formas abstractas. Y comenzó a copiar las curvas, dejando que su mano se moviera sin presión. Pasaron los días así. Sean se encontró pintando sobre las marcas de lápiz, jugando con color, dejando que la frustración sangrara en rojo y la tristeza se fundiera en azules oscuros. Y lentamente, la alegría también comenzó a aparecer. Amarillos dorados, verdes suaves. Era un arte. No todavía. Pero era algo. Una tarde, Josh vino con la caja de herramientas, supuestamente para revisar los nuevos soportes de estante. Pero realmente, ambos sabían, solo para pasar el rato. Sean le mostró una pieza en la que había estado trabajando. Una acuarela del mirador del sendero, la vista abajo convertida en colores soñadores. Josh la miró por un largo momento. Luego dijo suavemente, «Tienes buen ojo». «Robé tu boceto para los árboles», admitió Sean. Josh sonrió. «Los robé del bosque. Estamos a mano». Pintaron juntos esa tarde. Sean en su mesa, Josh en el suelo a su lado, garabateando con carbón. Su conversación era suave, punteada de risas y bromas. En un momento, la mano de Sean rozó la de Josh al buscar el mismo lápiz. Ninguno retrocedió. Sus ojos se encontraron. El momento se prolongó, cálido y sin aliento. Pero nadie se acercó más. No todavía. Sean tragó saliva. Extrañaba esta sensación. Josh inclinó la cabeza. ¿Qué sensación? ¿Existir? ¿Ser visto? ¿No ser compadecido? ¿No ser ignorado? ¿Solo ser visto? Josh lo miró, en silencio por un momento. Luego simplemente dijo, «Sí, yo también». Y volvieron a pintar, lado a lado y en silencio, en colores. Incluso algo floreciendo entre ellos, que ninguno se atrevía a nombrar. Aún. Capítulo 4. No soy frágil. Simplemente no sabes cómo manejar a alguien de verdad. Sean llegó al centro comunitario por tercera vez esa semana, saludado por el conocido. Zumbido de voces, zapatillas chirriando contra pisos de linóleo y el aroma de viejas esteras de deportes. Y optimismo. El aula de arte, escondida en el ala trasera del centro, se había convertido en un pequeño oasis. Tranquila, colorida, y ahora, inesperadamente, su nueva zona de confort. «Llegas tarde», dijo una vocecita, teñida de actitud juguetona. Ella estaba sentada en el extremo de la mesa, su cabello rizado recogido en un coletero morado, su pequeña silla de ruedas decorada con pegatinas brillantes y una rebelde hebra de oropel. Ella sostenía un pincel como una espada y lo apuntaba acusadoramente a Sean mientras entraba. «Tenía asuntos importantes de adulto», dijo Sean, levantando una ceja mientras se estacionaba a su lado. «Como intentar no quemar el pan y esquivar vecinos entrometidos». Ella sonrió. «Suena trágico. ¿Quieres que llame a alguien?» «Tienes suerte de que me caes bien», murmuró, alcanzando la bandeja de acuarelas. Sus sesiones habían comenzado pequeñas, solo 1 o 2 horas a la semana, él enseñándole cómo mezclar colores y dibujar animales que parecían más sueños que biología. Pero ella aprendía rápido, aguda y sin miedo, y antes de mucho tiempo estaba igualando su sarcasmo. Trazo a trazo. Y algo en ayudarla, ver florecer su confianza sin un rastro de la autodesprecio con el que él aún luchaba, encendía un fuego interno en él. No se sentía roto cuando estaba enseñando. Se sentía capaz. Se sentía real. Más tarde ese día, de regreso en su apartamento, Sean encontró a Josh ya trabajando en la cocina. Midiendo el panel inferior del mostrador con una cinta métrica y un lápiz detrás de la oreja. «Sabes», dijo Sean, maniobrando, «algunas personas tocan la puerta». Josh levantó la vista. «Tengo una llave». «Y aperitivos». Sean vio la bolsa de chips de caldera en el mostrador. «Estás perdonado». Josh había estado ayudando lentamente a transformar el apartamento de Sean, no por caridad, sino por una obsesión compartida con la función unida a la forma. Armarios bajos, umbrales de puerta más suaves, incluso un riel junto a la cama que Sean inicialmente había desdeñado y luego se enamoró.
Pero hoy, las cosas se sentían diferentes. Tal vez era la forma en que Josh se movía, confiado, un poco distraído, o la forma en que el estómago de Sean se retorcía cada vez que sus brazos se rozaban. Tal vez era el sueño que Sean tuvo anoche, donde Josh lo besaba en la cocina, suave y sin prisas, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Sean levantó la mano para agarrar una caja de pinceles de la repisa del armario, una que Josh aún no había bajado. Sus dedos rozaron el borde. La silla se inclinó ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante. Y luego resbaló. No fue una caída larga, solo lo suficiente para enviar una descarga de pánico a través de su pecho. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, Josh estaba allí, brazos alrededor de su cintura, levantándolo. ¿Cómo? Si no pesara nada. Sus caras estaban cerca, las respiraciones mezclándose. Las manos de Josh eran firmes, estables, sujetando, aterrizando. Sean se congeló, corazón martillando. Te tengo, dijo Josh, con una voz más ronca de lo habitual. Sean se apartó abruptamente una vez que estuvo asentado, la ira brotando de la nada. No siempre tienes que atraparme. Josh parpadeó. Preferirías que te dejara caer. Eso no es lo que quise decir, espetó Sean, reculando unos pocos centímetros. Me tratas como si estuviera hecho de cristal. No lo hago. Sí, lo haces. Siempre estás un paso atrás, siempre vigilando como si fuera a romperme. No me hablas como lo hacías antes. Mides cada palabra, cada movimiento, como si te asustara. La mandíbula de Josh se tensó. No te tengo miedo, Sean. ¿Entonces qué? La voz de Sean se quebró. Me tratas como si fuera frágil. Pero no lo soy. Estoy enfadado. Estoy confundido. Todavía estoy resolviendo algunas cosas. Pero no soy un proyecto que necesites arreglar. El rostro de Josh cambió, un atisbo de dolor cruzó por él, luego algo más. Miró hacia sus manos, luego de nuevo a Sean. ¿Crees que no te deseo? Dijo Josh en voz baja. Sean parpadeó. Josh dio un paso más cerca, la tensión entre ellos era eléctrica. ¿Crees que no he estado muriendo por tocarte? ¿Que no he querido besarte cada maldita vez que sonríes sin darte cuenta? La respiración de Sean se cortó. La voz de Josh bajó. No tengo miedo de que te rompas, Sean. Tengo miedo de que me rompa yo. Porque tú eres real, y no me he permitido querer algo real en mucho tiempo. Cayó el silencio, pesado y tembloroso. Sean tragó. Entonces deja de esperar permiso. Y así de fácil, Josh se inclinó. El beso no fue desesperado ni perfecto. Fue lento, curioso, lleno de aliento y calor y todas las cosas que habían estado conteniendo. Sean inclinó la cabeza, encontrando con la mano el hombro de Josh. Josh le sostuvo el costado de la cara a Sean, con el pulgar rozando justo debajo de su ojo. No lo apresuraron. No hablaron. Sus labios se movían como si estuvieran aprendiendo un nuevo lenguaje. Tentativo, doloroso, honesto. Cuando finalmente se apartaron, Josh apoyó su frente contra la de Sean. «¿Estás bien?», susurró. Sean exhaló. «Mejor que bien». Josh se rió suavemente. «¿Bien?» «Porque realmente quiero hacer eso otra vez en algún momento». Sean sonrió, un poco aturdido. «Tenemos tiempo». Josh besó su frente, demorándose un poco más. En ese momento, en el silencio que siguió, Sean se dio cuenta de algo que no se había atrevido a creer desde el accidente. No era frágil. Simplemente, finalmente estaba siendo sostenido correctamente. Capítulo 5. Él regresó. Pero yo ya había encontrado a alguien que nunca se fue. Sean no había visto a Gregory en más de 4 meses. Y sin embargo, en el momento en que se abrió la puerta y su exprometido estaba allí, fue como si alguien hubiera despegado una cos. Trake ni siquiera se daba cuenta que estaba protegiendo. Gregory lucía exactamente igual. El cabello perfectamente peinado hacia atrás, la camisa blanca de vestir sin arrugas a pesar del viento, esa calma corporativa limpia que una vez hizo sentir seguro a Sean. Ahora solo le hacía retorcer el estómago. «Hola», dijo Gregory, con voz baja. «No sabía si debía venir, pero necesitaba verte». Sean agarró con más fuerza las ruedas de su silla. «Estás frente a un hombre cuyo apartamento abandonaste diciendo, no puedo hacer esto. Más. Quizás debiste comenzar con un mensaje de texto». La boca de Gregory se torció, no del todo una sonrisa. «Me lo merezco». Sean miró fijamente, esperando. Gregory se movió incómodamente. Este no era el hombre compuesto y pulido que había empacado sus cajas en un silencio inquietante. Esta versión parecía nerviosa. Incluso desordenada.
Cometí un error finalmente, dijo Gregory. Después del accidente, me asusté. No estaba preparado. No sabía cómo manejarlo. ¿Y ahora estás listo?, preguntó Sean, con voz fría. ¿Por qué? ¿Acaso ahora existe un manual en Internet de cómo salir con tu prometido discapacitado, que te perdiste antes? Gregory hizo una mueca. Sean, hablo en serio. He estado pensando en ti. En nosotros. Extraño lo que teníamos. Y tal vez podamos empezar de nuevo. Sean no dijo nada. Una tormenta se estaba formando detrás de sus costillas. Odiaba lo fácilmente que la voz de Gregory se deslizaba bajo su piel, como esa oferta despertaba algo pequeño y estúpido dentro de él. La necesidad de ser deseado. Gregory se arrodilló, a nivel de sus ojos ahora. Tú eras todo para mí. Dejé que el miedo ganara. Pero quiero que vuelvas. Se extendió un silencio. La garganta de Sean se tensó. Cuando Gregory se fue, no fue solo la traición, fue la confirmación de la voz que susurraba. Nadie te querrá ahora. Y ahora aquí estaba él. El hombre que se fue. Diciéndole a Sean que aún lo quería. Esto le afectó más de lo que esperaba. Necesito tiempo, murmuró Sean. Gregory asintió rápidamente, como si tuviera miedo de que el momento se desvaneciera. Por supuesto. Llamaré mañana. Se levantó y se fue con una última mirada que se sintió como un anzuelo arrastrándose por viejas heridas. Esa noche, Sean no respondió los mensajes de Josh. Solo se sentó en el suelo de su sala, cuaderno en su regazo, mirando una página que no podía llenar. Josh se había convertido en parte de su ritmo diario. Comidas, renovaciones, bromas casuales que hacían los días más brillantes. Pero ahora, no estaba seguro de nada. Josh pudo notar el cambio al día siguiente, cuando pasó con el almuerzo y Sean no abrió la puerta. El mensaje que dejó fue simple. Estoy aquí cuando estés listo. Solo da la palabra. Y eso, su paciencia, hizo que la culpa de Sean empeorara. En el centro comunitario, ella notó que algo andaba mal. Ella empujaba su mancha de acuarela con el dramatismo de una pequeña actriz shakespeariana. Te ves raro, dijo, entrecerrando los ojos hacia Sean. Como cuando mi gato comió hilo y caminó de lado durante una semana. Sean se rió a pesar de sí mismo. Gracias, ella. Eso es muy útil. Ella resopló y deslizó un papel doblado a través de la mesa. Te hice algo, para detener que tu cerebro pierda cosas tristes. Sean lo abrió y parpadeó. Era un dibujo con crayones. Él, de pie, alto, con un largo abrigo marrón ondeando como la capa de un superhéroe. Su silla de ruedas estaba detrás de él como un compañero. Tenía una sonrisa tonta en su cara, y en la parte superior en bolígrafo de purpurina morada, fuerte como un árbol. El pecho de Sean se rompió. Sé que no puedes caminar, dijo ella, como si fuera un hecho. Pero aún te veo así. Como un árbol. Sigues siendo tú. Solo que ahora eres más genial. Sean tragó saliva con dificultad. Vas a hacerme llorar, pequeña amenaza. Ella sonrió. Bien. Eso significa que lo sentiste. Se quedó allí sentado mucho tiempo después de que ella se fuera, mirando el dibujo. Ya no era ese hombre de antes. Pero tal vez, solo tal vez, no necesitaba serlo. Esa noche, cuando Gregory apareció de nuevo, Sean lo encontró en la puerta antes de que pudiera tocar. He tomado mi decisión, dijo Sean. Gregory abrió la boca, pero Sean lo interrumpió. Te fuiste porque cambié. Porque te asusté. Pero él, Josh, se quedó porque ve todo de mí. Y ni una sola vez pidió la versión que solía ser. La expresión de Gregory cambió. Confusión, incredulidad, luego aceptación silenciosa. Ya no estoy enojado, continuó Sean, con voz firme. Pero ya no soy tuyo. No ahora. Nunca más. Gregory abrió la boca. La cerró. Asintió. Espero que valga la pena. Lo vale, dijo Sean sin dudarlo. Porque cuando caí, él me atrapó. Pero más que eso, se aseguró de que supiera que podía levantarme de nuevo, aunque se viera diferente. Gregory se dio la vuelta y se alejó. Esta vez, Sean no se quedó mirando cómo se iba. Cerró la puerta. La cerró con llave. Respiró profundamente. Y luego tomó su teléfono. Josh estaba en el taller detrás de su casa, lijando el borde de una mesa a medio acabar. Cuando Sean llegó sin previo aviso. No parecía sorprendido. Solo dejó el papel de lija a un lado y esperó. Sean se estacionó a su lado, el corazón palpitando como un tambor. Lo vi, dijo.
A Gregory. Se ha ido. Lo siento. 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 Necesito que lo sepas, susurró Sean. No solo me ayudaste a reconstruir un gabinete o pintar de nuevo. Me recordaste que todavía estoy completo. Sigo siendo yo. ¿Y tú? Josh lo atrajo hacia él antes de que pudiera terminar, sus labios encontrándose en un beso que no se parecía en nada. Al último. Fue más profundo. Más pleno. Toda esa espera, dolor y esperanza se vertió en una conexión lenta y perdurable. Josh le sostuvo la parte posterior del cuello a Sean, trazando suavemente la piel con el pulgar, y Sean se inclinó hacia él, dejándolo ir todo. No se apresuraron. Y cuando finalmente se separaron, con las frentes juntas, Sean susurró, no esperes. Permiso la próxima vez. Josh sonrió, su aliento cálido contra su mejilla. No pensaba hacerlo. Capítulo 6. No me arreglaste. Solo me mostraste que aún estaba entero. La camioneta de Josh retumbó por un camino de grava sinuoso, más profundo en el bosque de lo que Sean había ido nunca. Los árboles los rodeaban por todos lados, altos y con un toque dorado por la temporada cambiante. El aire a través de las ventanas abiertas olía a pino, tierra cálida y algo nuevo. Sean miró a Josh, con el ceño fruncido. Si este es otro sendero sorpresa en el bosque, te juro. Josh extendió la mano, revolviendo sus rizos. Es mejor. Esa es una afirmación atrevida. Cállate y confía en mí. Sean rodó los ojos pero se recostó en el asiento. A pesar del misterio, estaba sonriendo, relajado y sin reservas. Las últimas semanas habían sido un torbellino, desde el momento en que se despidió de Gregory y eligió a Josh en su lugar, todo había parecido más brillante. No perfecto, pero real. Como una historia que quería seguir escribiendo. Josh aparcó junto a un pequeño claro escondido en lo profundo del bosque. Las cejas de Sean se elevaron. Esta vez no era solo un sendero. Era una pequeña estructura de madera, nueva pero construida para parecer atemporal. Sencilla. Hermosa. Sean contuvo el aliento al ver la rampa que conducía a la puerta, las amplias ventanas, la luz del sol entrando a raudales. No lo hiciste. Comenzó Sean, ya atónito. Josh salió y se movió hacia la puerta del pasajero, abriéndola con una sonrisa. Sí, lo hice. Dentro, el aroma de madera fresca perduraba, mezclado con el ligero perfume de trementina. Y lienzo nuevo. Un tragaluz se extendía sobre la sala principal, inundándola de oro. El estudio era pequeño pero abierto, lleno de mesas, armarios con cajones de fácil acceso, caballetes. Estantes llenos de cuadernos de dibujo, y un nuevo juego de acuarelas que parecía apenas tocado. Lo construí para ti, dijo Josh, rascándose la nuca. Pensé que quizá querrías un espacio que fuera solo tuyo. Sin lástima. Sin pasado. Solo arte. Sean entró con la boca abierta. ¿Consagraste todo un estudio para mí? Bueno, llamaste a mi último estante criminalmente feo, así que pensé que necesitaba redimirme. Sean se giró, parpadeando demasiado rápido. Josh. Josh se acercó, ahora más tranquilo. Dijiste que pintar te ayudó a respirar de nuevo. Quise darte un espacio para respirar cuando lo necesitaras. Sean no dijo nada. Solo avanzó y tocó el borde de la mesa más cercana, pasando los dedos por la veta lisa. Luego tomó un pincel. Pasaron el día rodeados de color. Josh también pintó, aunque terriblemente, en maderas de desecho mientras Sean se burlaba de sus figuras de palitos y árboles interpretativos. La música se filtraba desde un pequeño altavoz que Josh había colocado en la esquina, y en algún lugar entre capas de pintura y risas, Sean se olvidó de sentirse roto. Solo se sintió pleno. Afuera el claro captaba el suave resplandor del crepúsculo. Josh volvió a entrar, con las mejillas sonrojadas de cortar leña, y vio a Sean cerca de la puerta abierta. Con un lienzo frente a él, completamente perdido en sus pensamientos. Se acercó y colocó sus manos suavemente en los mangos de la silla de Sean. Ven conmigo.
Sean levantó una ceja. ¿Esto es un secuestro o una cita? Josh sonrió. Ambos. Lo empujó hacia el centro del claro donde cuerdas de luces cálidas de hadas colgaban. Entre los árboles, proyectando un suave tono ámbar. Los grillos chirriaban. El aire olía ligeramente a ceniza y flores silvestres. Sean giró su silla hacia él. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a hacer posturas de árbol y cantar a la luna? Josh no respondió. En cambio, se agachó y levantó a Sean en sus brazos. Oye, ¿qué demonios? Josh se rió. Relájate. Sean se aferró a sus hombros instintivamente, con el corazón latiendo fuerte. Josh lo sostuvo como siempre, seguro, cuidadoso, como si fuera la cosa más natural del mundo. La música sonaba baja desde los altavoces del estudio, algo lento, soñador. Y luego Josh comenzó a balancearse. Sean se quedó congelado por un segundo, luego se relajó lentamente en el movimiento, con la cabeza descansando contra él. Hombro de Josh. Eres ridículo, murmuró. Lo sé. No hablaron mucho, solo se movieron juntos bajo los árboles. El viento cambió, fresco y suave. La respiración de Josh era constante contra el cuello de Sean. Cuando finalmente lo volvió a sentar en la silla, Sean lo agarró de la mano y lo jaló. Más cerca. Hubo un momento, cargado, silencioso, donde sus frentes se encontraron. Y luego, finalmente, sus labios. No fue el beso cauteloso e incierto de antes. Ahora era más profundo. Más hambriento. Construido a partir de semanas de deseo, espera y duda. Josh acariciaba el rostro de Sean como si lo memorizara, con su otra mano sujetándola. Parte trasera de la silla. Los dedos de Sean se enredaron en la camisa de Josh, atrayéndolo más cerca, anclándose en el calor. Se besaron hasta que la noche los envolvió como una manta. Hasta que la risa se derretía entre suspiros y murmullos ahogados. Hasta que las luces sobre ellos parpadeaban y las estrellas brillaban sobre sus cabezas. Y cuando finalmente se separaron, no dijeron nada de inmediato. No lo necesitaban. 2 semanas después, Sean entró en una pequeña, acogedora galería local, vistiendo una camisa de botones cubierta de pequeñas manchas de pintura que no había logrado quitar. La habitación zumbaba suavemente con conversaciones, amigos y extraños deambulando frente a los lienzos alineados. En las paredes. Su nombre impreso en una escritura elegante sobre una fila de 5 piezas originales. Casi había dicho que no a la exhibición. Pero entonces Josh lo había encontrado sentado en el estudio con los dedos manchados de pintura y le besó la frente, murmurando, no te escondas. Deja que vean lo que yo veo. Ahora, mientras Sean miraba a la pequeña multitud admirando su trabajo, su vista desde el sendero del bosque. La acuarela de ella girando en su silla como una tormenta, la pieza titulada Indestructible, él. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Se giró y vio a Josh al otro lado de la habitación, vestido con su habitual franela suave. Ojos fijos completamente en él. No en el arte. No en la multitud. En él. Sean recorrió la galería, zigzagueando entre los invitados hasta que se detuvo frente a él. ¿Estás bien? Josh preguntó en voz baja. Sean levantó una mano, tiró del frente de su camisa y lo besó suavemente. Nunca estuve roto, susurró contra sus labios. Solo me ayudas a recordar. Josh sonrió, silencioso y reverente. Lo supe en el momento en que te burlaste de mi mesa fea. Sean rió, presionando su frente contra la de Josh. Te amo. Josh lo envolvió con sus brazos.